Muy buenas noches para todos. Estamos muy contentos con mi compañera Flor de venir a presentar la experiencia TED por primera vez aquí en los estudios de Mundo Noticias. Bueno, principalmente contar un poquito qué es esto de Clubes TED, que hace 5 años que estamos trabajando entre Comuna de Villa Loíza, Escuela Secundaria, y que es un proyecto institucional muy pero muy importante para Villa Loíza, para todos nuestros adolescentes, para todos nuestros estudiantes. Un proyecto que nació allá por el año 2020, que tuvimos que cortar por pandemia, pero que iniciamos en 2021 en la escuela de San Ricardo, que ahora mi compañera les va a contar un poquito el proceso. Pero bueno, es una muy buena noticia para Villa Loíza, para la región. Hoy estamos creando una marca muy importante, cada vez más gente se interesa en lo que es Clubes TED, en las formaciones de estos adolescentes. Así que nada, queríamos venir a presentar por primera vez en nuestros estudios lo que es esta experiencia. Bueno, buenas noches a la audiencia. Bueno, yo más o menos les voy a contar cómo inicia esto de Clubes TED. Bueno, en un principio, Franco, a través de lo que es Punto Digital, nos invita al Núcleo Rural 2033 de San Ricardo a formar parte de este desafío, donde la primer gala la realizamos en el jardín de la escuela, al aire libre. Tuvimos el gusto de contar con el senador Raceto, que bueno, nos vino a acompañar, a los papás y demás. Después, bueno, por las inclemencias del tiempo y otras cuestiones, tuvimos que trasladarlo al pueblo y empezamos a realizarlo en lo que es la ESO número 221, Malvinas Argentinas, de acá de la localidad de Villa Loíza. Bueno, también me gustaría agradecer, como lo hice en la gala, a la directora por abrirnos las puertas del establecimiento, a todo lo que el cuerpo docente que aprueba y apoya este proyecto, a la comuna de Villa Loíza que está siempre presente en todo lo que necesitamos. En este caso nos donaron la remera, los distintivos de los alumnos y demás. Y agradecerles en especial a los egresados de Clubes TED, que eso es nuestro mayor orgullo, que ellos puedan presentarse como lo hacen gala tras gala. Como lo dije en la gala también yo, es muy importante que dos instituciones como la Comuna de Villa Loíza, como la Escuela 221, se pongan en contacto y puedan crear este proyecto que es tan importante. Así que los queremos invitar. Ahora vamos a escuchar a nuestros alumnos contando su experiencia, vamos a escuchar algunas charlas, pero queremos invitarlos a que se sumen a este movimiento, que el año que viene haya más y más gente que se llegue al auditorio para escuchar a estos adolescentes. Así que nada más, bienvenidos a la experiencia TED. Hola, somos Leonel Said y Alejo Rodríguez, alumnos de cuarto año de la Escuela Malvinas Argentinas número 221. Hoy queríamos contarles nuestra experiencia de Clubes TED. Nosotros arrancamos en abril de este año a armar nuestras charlas y a conversar con nuestros compañeros y profesores en el aula. Después, en noviembre de este año, fue la gran gala. Yo no tuve el valor de pararme arriba del escenario y decirlo, pero mis compañeros sí. Por eso hay que resalta mucho y destaca el valor y responsabilidad que tuvieron mis compañeros a la hora de contar algo que se sentían identificados o lo que vivían ellos. Por eso me parece que estos compañeros fueron muy responsables y muy buenos a la hora de hablar sobre el tema, porque fueron muy completos y utilizaron palabras que realmente eran entendibles y se podían identificar hasta uno con el tema que ellos hablaban. Asistir a una charla TED fue una experiencia inspiradora. Desde el principio, el ambiente vibrante y diverso me hizo sentir parte de algo único, aunque también estaba muy nervioso. Me subí al escenario participando como locutor para presentar las charlas de mis compañeros. Me sorprendió mucho la cantidad de alumnos que se animaron a subir al escenario con temas muy lindos y diferentes. Por esto, las charlas TED son una buena experiencia, ya sea compartiéndola con amigos o inclusive con la familia que te va a ver. Esta es la razón por que las charlas TED te dejan una huella duradera e importante en la vida. Además, queremos agradecer a Flor, nuestra profesora, y a Ponche, que nos invitaron a participar y fue una experiencia muy linda.
Desde pequeños aprendemos que el éxito es lo que debemos buscar y que el fracaso solo nos lleva a la decepción. Pero a medida que crecemos, vamos descubriendo que el fracaso es inevitable. Todos hemos pasado por eso en algún momento, ya sea en los estudios, en el trabajo, en nuestras relaciones o en lo que nos apasiona. Es una sensación amarga cuando las cosas no salen como pensábamos y puede ser difícil de aceptar. Quiero contar un ejemplo personal, el vóley y yo. Hace un tiempo me inscribí en un equipo de vóley emocionada por aprender a jugar. Sin embargo, al principio no fue fácil. Recuerdo claramente el primer partido. Me sentía torpe, cometía errores básicos y para ser honesta me frustraba. Sentí que había fracasado. La sensación de no estar a la altura o de decepcionar a los demás me hizo dudar si seguir adelante o no. Pero con el tiempo entendí que esos errores eran parte del proceso. Cada partido que perdía, cada saque fallido, me daba una lección. Comencé a mejorar en mis debilidades, a trabajar en ellas y a darme cuenta que el fracaso no era el fin, sino una oportunidad para aprender y mejorar. Pero poco a poco fui mejorando en eso, en mi confianza en la cancha, en mi capacidad para trabajar en equipo, cosa que me costaba más. No fue un camino fácil ni rápido, pero cada caída me ayudó a ser más persistente, a no rendirme y a buscar siempre la manera de superarme. Aprendí que es imposible no fracasar, pero sí cómo responder a él. Lo que quiero transmitir con esta historia es que el fracaso nos obliga a enfrentarnos a nuestras debilidades y nos da la oportunidad de fortalecernos. Es un proceso incómodo y muchas veces difícil de aceptar, pero siempre valdrá la pena ese esfuerzo. Así que la próxima vez que te enfrentes al fracaso, no te desanimes, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Porque al final el fracaso no es más que una parte esencial del camino hacia la grandeza. Muchas gracias. Es un latido continuo y tenaz, la presión de 20 ladrillos en el pecho, un nudo en la garganta, un vacío en el estómago. No disminuye, no se va, te acompaña, o mejor dicho, te atormenta. Cuando te levantás por la mañana y piensas en tus tareas del día, está ahí. Cuando no admitís esa cosa que tienes que hacer pero aplazas, está ahí, recordándote su existencia. Te sigue en el silencio de la noche, cuando intentas relajarte pero no puedes, es la presión invisible, como un recordatorio constante de lo que no está resuelto, de lo que pesa en el fondo de tu mente. Cada decisión que pospones, cada duda que arrastras, va alimentando ese latido, haciéndolo más fuerte, más insistente. Y aunque lo quieras ignorar, no te deja, se infiltra en cada pensamiento, en cada respiro. Sabes que hasta que lo enfrentes no habrá descanso, pero al enfrentarlo también te asusta, porque implica mirar el frente de lo que has evitado, reconocer lo que no has querido aceptar. Tal vez lo has experimentado, ese sentimiento se llama ansiedad. La ansiedad es un sentimiento tan nombrado y a la vez tan incomprendido. ¿Por qué sentimos ansiedad? La ansiedad es una respuesta natural de nuestro cuerpo, una señal de que algo no está bien, o que nos sentimos amenazados. En pequeñas dosis puede ser útil, nos alerta de peligros o nos impulsa a prepararnos para situaciones difíciles. Pero cuando se vuelve constante y abrumadora, deja de ser una herramienta de utilidad y se transforma en una carga pesada que arrastramos día tras día. Nos sentimos ansiosos cuando tenemos demasiadas expectativas o responsabilidades, cuando tememos al fracaso o cuando nos enfrentamos a lo desconocido. A veces surge sin una causa evidente, un producto de nuestro propio perfeccionismo o de la presión externa que absorbemos sin darnos cuenta. Es como si nuestro cuerpo y mente estuvieran en estado de alerta constante, aunque no haya un peligro real. La ansiedad se manifiesta en muchas formas: pensamientos repetitivos que no podemos dejar ir, preocupaciones que parecen fuera de control, tensión física que se siente como un peso en el cuerpo, nos roba la tranquilidad, la claridad mental y a veces incluso la capacidad de disfrutar de las cosas que antes nos hacían felices. Bueno, en mi caso fue un poco diferente. Esto me pasó por primera vez a los 10 años. Mi papá había cocinado un asado. Yo fui contenta a sentarme a la mesa, pero cuando agarré los utensilios algo me detuvo. No pude tragar. Por más que quisiera no lo logré. Y lo peor de todo es que no sabía que estaba mal, qué me estaba pasando. No entendía por qué. De repente algo tan cotidiano como comer se había vuelto una tarea imposible. Me esforzaba, miraba el plato y sentía que mis manos temblaban, que el aire se hacía más denso a mi alrededor. La comida que normalmente disfrutaba se había transformado en un obstáculo, una barrera invisible que no podía superar. Y lo peor era que no había ninguna razón lógica para lo que me pasaba. Todo parecía estar bien, pero dentro de mí algo estaba roto. Mi familia no se dio cuenta al principio. Pensaron que tal vez no tenía hambre, que estaba distraída,
pero yo sabía que era algo más profundo, algo que no podía explicar. Sentí una especie de pánico, una sensación que no tenía nombre en ese momento. Lo que antes era un simple ritual familiar, ahora se había convertido en una lucha interna que no comprendía. Con el tiempo empecé a evitar esos momentos, a hacer excusas para no sentarme a la mesa, o para no comer tanto. Me daba vergüenza, me sentía extraña, como si hubiera algo mal conmigo. Pero en el fondo lo que sentía era el miedo, miedo a no saber por qué mi cuerpo reaccionaba así, miedo a que nunca se fuera. Hasta que un día todo empeoró. No había forma de que pudiese comer. Me senté frente al plato de comida y lo observé. Cada momento la presión en mi pecho se hacía más presente. Las miradas preocupadas de mi familia me agobiaban, y el tiempo pasaba más lento de lo normal. Hasta que de repente empecé a temblar. La presión en mi pecho era tal que no podía respirar. Sentía que me moría. Sentía que todo se desmoronaba a mi alrededor, pero no sabía explicarlo. ¿Qué me pasaba? Mi familia intentaba ayudarme, me hablaban con calma, pero sus palabras no lograron atravesar la barrera que se había levantado dentro de mí. Lo único que sentía era el latido acelerado de mi corazón, como si estuviera corriendo una maratón sin moverme de la silla. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, me levanté de la mesa, corrí al baño y me encerré. Me miré al espejo, tratando de reconocer en mi propio reflejo, pero lo que veía era alguien atrapado por algo invisible, por una sensación que no sabía cómo manejar. Lloré, no porque entendiera lo que estaba mal, sino porque sentía una mezcla de impotencia, vergüenza y miedo. Esa noche no pude dormir bien. Los temblores habían pasado, pero el eco de lo sucedido seguía en mi mente. Me preguntaba si volvería a pasar, si la próxima vez que me sentara a comer me encontraría de nuevo con esa sensación de ahogo. Y así fue. Día tras día, la ansiedad se fue instalando en mi vida, de manera más profunda, como una sombra que no lograba disipar. Hasta que un día, navegando por internet, me topé con un video que hablaba sobre un trastorno del que nunca había escuchado antes, algo llamado teria. El video explicaba que se trataba de un trastorno poco conocido, pero que al escucharlo describirlo me resultó sorprendentemente familiar. Decían que quienes padecen teria experimentan una dificultad para realizar acciones automáticas, como comer o tragar, debido a la sensación de pánico o ansiedad extrema en estos momentos. Los síntomas que describían eran casi idénticos a los que yo estaba sintiendo durante tanto tiempo. Sentí una mezcla de alivio y temor al saber que por fin había una explicación para lo que me estaba pasando. El video profundiza en cómo este trastorno puede afectar personas desde una edad temprana, desencadenando crisis en situaciones cotidianas sin que haya una causa evidente. La parte más reveladora fue escuchar cómo muchos de los afectados, al igual que yo, no sabían por qué les sucedía o cómo enfrentarlo. Eso me hizo sentir menos sola en mi experiencia, como si de alguna manera hubiese un nombre para aquello que me había estado torturando durante tanto tiempo. El término teria aún no era muy conocido. Según el video, y muchos profesionales médicos lo confundían con otros trastornos de ansiedad, o incluso con fobias específicas. Sin embargo, entendí que lo que estaba pasando conmigo no era una rareza aislada, ni algo imposible de tratar. Esto me dio el impulso que necesitaba para buscar ayuda, y finalmente aprender a manejar mi ansiedad desde un lugar más informado y consciente. El tratamiento fue largo, lleno de altibajos. Durante años trabajé con terapeutas, aprendí técnicas de respiración, de manejo del estrés y enfoqué mi energía en comprender y enfrentar mi ansiedad. Logré avances importantes. Pude volver a comer sin que esa sensación de ahogo me paralizara. Aprendí a identificar mis desencadenantes y a tomar el control cuando me sentía que la ansiedad empezaba a ganar terreno. Sin embargo, lo más difícil de aceptar fue que, aunque los síntomas se volvieran manejables, nunca se fueron del todo. La ansiedad siempre estuvo ahí, en algún rincón de mi mente, esperando un momento de vulnerabilidad para hacerse presente. Al principio, esto me frustraba. Pensaba que el tratamiento sería una solución definitiva, pero la realidad fue distinta. Con el tiempo, aprendí que vivir con ansiedad no significa dejar que te controle. Es un proceso de adaptación, de entender que hay momentos difíciles, pero también se pueden superar. Y sobre todo, aprendí a ser compasiva conmigo misma, a no culparme por sentir lo que sentía. La lección más importante que me dejó esta experiencia es que no todo en la vida se puede curar o eliminar por completo.
Algunas luchas, como la ansiedad, se convierten en parte de quienes somos, y eso está bien. Lo importante es encontrar herramientas para seguir adelante, a pesar de los obstáculos, y aprender a vivir con ellos sin que nos definan. La ansiedad me enseñó a ser resiliente, a buscar equilibrio, a aprender a vivir mejor, tener mejores hábitos y a aceptar que la vulnerabilidad también es una parte valiosa de la experiencia humana. Muchas gracias.